Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estimado contribuyente, por darle play a este video. Yo sé que estás muy interesado en tu devolución y últimamente hemos notado que hay muchas notas, mucha información, mucho chisme en relación a motivos, causas, razones para que tu devolución de impuestos valga queso. Es bien loco porque pues hay muchas teorías conspiranoicas de que que el gobierno ya no está devolviendo. Hay notas que dicen que se acabó ya eso, que no esperes eso jamás porque se va a acabar, que nunca va a volver el SAT a devolver algún saldo a favor. También hay unas versiones más atinadas de las posibles razones por las cuales tú fallaste en capturar los datos y por lo tanto el sistema te rebotó, pero pues eso es como la mínima. Y de esa mínima, que es la lógica, vamos a hablar hoy. ¿Realmente existe alguna problemática así súper pesadísima, peligrosísima en llenar un formulario básico? Yo veo que hay mucho contribuyente que tiene muchos conflictos con esto y lo atribuyen mucho los errores a la política actual, pero en realidad ¿es esto, si es tangible que el gobierno ha cambiado en algo o somos nosotros? La cuestión de los errores en las declaraciones son lo que genera el error al pedir la devolución. O sea, no es que cuando tú pidas la devolución, te rechacen por errores en la propia solicitud, aunque puede pasar. Pero, por ejemplo, te puedes equivocar en un número y que puedan ellos considerar que no necesariamente eso es motivo de rechazo. Generalmente los motivos de rechazo vienen porque la devolución se genera desde la declaración. Quiere decir que si en la declaración tú declaraste algo mal, aunque tu devolución esté bien solicitada por el sistema, te la van a rechazar porque efectivamente a lo mejor estás metiendo gastos que no son deducibles. Estás reteniendo cuando no deberías de retener. O sea, hay muchas situaciones en las que posiblemente los errores vengan desde tus propias facturas a tu declaración y por eso viene el rechazo. Ahora, ¿es actual? Claro que no. Esto siempre ha sucedido y cada caso es distinto, pero hay personas que desde hace muchos años alegan que el SAT de alguna u otra manera, ya sea en este o en otro gobierno, te ponen trabas para obtener la devolución. O sea, por ejemplo, que tú sí declaraste bien y de todas formas te dicen que declaraste mal, pero no necesariamente es así. O sea, puede ser que sí hayas declarado bien, pero resulta que quien te emitió facturas no te las emitió bien y a lo mejor no te diste cuenta, no fue tu error tampoco. Pero generalmente cuando el SAT rechaza una devolución da un motivo, no simplemente dice rechazado y ya, sino que te dicen algún motivo. Muchas veces, y eso es cierto, no te das, es difícil interpretar lo que te están diciendo, porque hay veces que sí, efectivamente, el SAT dice, usted falló en el cálculo de esta parte de la declaración, pero no te van a dar un ejemplo. Entonces, muchas veces, y eso lo digo como una recomendación, basta con eliminar lo que te están diciendo que está mal y cuando vuelves a enviar la solicitud, ahora sí entra en positivo, o sea, te devuelven tu dinero. O sea que en pocas palabras, esto es otra vez un fake news. Siempre se rechazan devoluciones, siempre hay muchas devoluciones que sí se entregan y en cada caso es distinto. Entonces, más bien deberían las personas estar preparando su declaración con un contador y si no tienen los recursos, ir directamente al SAT para que ahí te integren desde el principio todos tus documentos. Y esa sería la única manera en la que evitarías un rechazo. Y en pocas palabras, ya no entrarías en ese fake news de que ya no están devolviendo. De todas formas, sería imposible que el SAT no devolviera impuestos porque muchas de estas devoluciones, de hecho en su mayoría, son retenciones en exceso que se le hicieron a trabajadores. O sea, quiere decir que
por ley y por constitución se le deben de devolver al contribuyente. Y en ningún caso, o sea, sería hasta una demanda, o sea, si a ti no te devolvieran el dinero que te corresponde, tú podrías hasta denunciar al SAT. Por eso sería contraproducente que el SAT dejara de devolver, o sea, es hasta algo absurdo, o sea, porque ya obtuvo el SAT la retención que necesitaba. El exceso es porque la empresa lo declaró de más, ni siquiera fue el propio SAT. Entonces es por eso que la empresa no se le puede decir calcúlalo de tal forma, si lo calculó mal, pues entonces se le regresa al trabajador. Es un poquito complicado, pero en pocas palabras, como hay terceros involucrados, es por eso que el SAT siempre va a devolver el dinero. O sea, nunca debe de haber esa preocupación. Es solamente que por el desconocimiento los medios, para una cuestión política que tiene que ver más con atacar desde la oposición al gobierno actual, más que una cuestión de contadores, porque los contadores sabemos perfectamente que todo eso es absurdo. Si ustedes llegan a encontrar en internet algún contador que valora las opiniones de un periodista, entonces ¿de qué sirve de como contador? Porque se supone que él es el que sabe, no el periodista, ¿verdad? Entonces no se vayan con la finta, todo esto se lo puede aclarar un contador. Vamos a concretar esto muy seriamente. Si tú tienes una muela picada, no vas con Carlos Loret de Mola, vas con el dentista. Entonces vamos a concretar esto en breve. Si tuviste problemas con tu devolución, tendremos que regresarnos al criterio del inicio de la propia declaración. Si los comprobantes cumplen, y eso es muy importante, a veces nosotros pedimos la factura y no cotejamos si está bien hecha para nuestro régimen o en general, porque muchas veces, pues yo pedí un montón de facturas y pues me sale a pagar. Vamos a revisar que hayan llegado correctamente y efectivamente, si fueron mal elaboradas, decirle al proveedor que están mal y que necesitamos que cumpla totalmente con los requisitos del SAT. Segundo, las retenciones de las empresas. Es importante que de repente platiquemos con el contador de la empresa y saber desahogar todas estas dudas. Y la tercera importante sí tiene que ver mucho con llevar una economía equilibrada, una administración fina y depurada de gastos que a lo mejor tú dices, no hombre, estoy facturando un montón, pero ¿por qué me sale? Pues muchas de esas no son deducibles. O sea, hay que verificar criterios que unifiquen y que ayuden a que cumplas totalmente con los requisitos que solicita, en este caso, el SAT. Y no caer en infodemia, porque obviamente yo sé que muchas personas van a decir, oye, pero es que yo no tengo para un contador, ¿no? Y una tertulia me sale cara. Bueno, pues puedes acercarte a cualquier oficina del SAT que están ahí abiertas. Tienen un montón de personal ahí parado en la entrada y puedes decir que pues se van a estar ahí dispuestos a orientarte. A lo mejor de momento va a ser un poco apretado, vas a tener que aprender a desglosar la información que te dan. Si tienes dudas, asesórate con ellos, porque si hay mucho contador que abusa de la ignorancia. Sí, exactamente. Y en los 3 puntos que acabas de mencionar, en los 3 puntos se está considerando un contador o en su caso un asesor en Hacienda, que es pues para el caso el mismo tipo de asesoría, ¿no? Entonces siempre, así como cuando tú acudes a un médico cuando tienes una dolencia, en este caso no puedes acudir a los medios de comunicación cuando tu problema es de dinero, porque es un problema de un contador. Vamos a cerrar este video esperando tus comentarios. Si tú tienes actualmente activo tu RFC y has solicitado, tienes contador, cuéntanos cuál ha sido la problemática que has encontrado para poder lograr cumplir con los requisitos y beneficiarte de esto. Cuídate mucho, ya somos 4,337 suscriptores. Este es el sendero seguro que conecta hasta allá adelante a Santa Anita con Coyuya, que está allá atrás, todo derecho. Este sendero mide 1.1 kilómetros y aquí está el Mercado de la Cruz. Cuídate mucho, hasta luego y bye.